El tema que tenemos para este culto, para este servicio, es: a libertad nos llamó Dios. A libertad nos llamó Dios. Yo le voy a modificar, lo único que le modifiqué fue un poquito, le agregué una palabra y dejé el mismo tema para el mensaje, ¿verdad? La única palabra que agregué fue: a libertad del pecado nos llamó Dios. ¿Se entiende esa pequeña modificación? A libertad del pecado nos llamó Dios. Amén. Entonces, bajo este tema y en esta dirección, estaremos exponiendo las hermosísimas palabras de Dios, las cuales son útiles para enseñar, para redarguir, para edificar, para exhortar y para corregir. Amén. Gloria a Dios. Cuando puedan, por favor, me traen el agüita. Esta es. Muy bien, gracias. Y esa es la esencia de este evangelio. A libertad del pecado nos llamó Dios. Mientras les pongo la palabra, estaré hablando algunas anécdotas. Carlos siempre está a la expectativa conmigo porque se me ocurren a veces unas cosas que no están escritas. Eso es parte de la esencia de Jesús en nosotros. El maestro hacía comparaciones con cosas fáciles de entender en ese tiempo, en esa estación del tiempo, según la cultura, el conocimiento que tenía la grey a la cual él estaba enseñando. Así hacemos también sus discípulos en este tiempo. Amén. Rapidito nos ubicamos en la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, verso 15 en adelante. ¿Cuánto le gusta estudiar la Biblia? Pues vamos a estudiar la Biblia en este día, en esta noche. Romanos capítulo 6, verso 15 en adelante. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pregunta: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Responde: en ninguna manera. Pregunta: ¿no saben que si se someten a alguien como esclavo para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón, diga conmigo, de corazón, a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Y libertados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Amén. Pueden sentarse. Este pasaje bíblico será nuestra base y fundamento para recorrer este breve estudio o comentario de la palabra de Dios. Amén. En el contexto histórico en el cual el apóstol Pablo se encuentra refiriéndose a un pueblo que estaba en Roma, lo cual a esta iglesia él le llama los romanos.
estaban en una situación, en una disputa que todavía hasta el sol de hoy se discute. Y es que la ley ya pasó, estamos bajo la gracia. Y Pablo, escogido específicamente por el Señor Jesucristo para tratar específicamente estos temas, con toda la capacidad y preparación, daba cátedras de enseñanza de la función de la ley y de la función de la gracia. Y que ésta en ninguna manera se contradicen, sino que colaboran mutuamente y en conjunto, en concordancia. Pero la ley sin la gracia no fue efectiva, sino que fue utilizada por el hombre erróneamente y no funcionó. Mas la gracia, por cuanto no está en la potestad de los hombres, es perfecta y es efectiva, porque está en la mano del Espíritu de Dios. Amén. Por eso, la primera pregunta que le hace Pablo es: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Claro que no. El evangelio al cual fuimos llamados es santo. ¿Qué es ser santo? Es no pecar, abstenerse del pecado, renunciar al pecado. En palabras más puntuales, ser libres del pecado. Pero la ley no pudo hacer a los hombres libres del pecado, sino que hizo exactamente lo opuesto, explica Pablo. Dice: conocí el pecado por causa de una ley. Porque la ley dice: no matarás. En cuanto la ley no existía, el matar no era pecado. La ley dice: no robarás. En cuanto la ley no entró, el pecado no tenía validez. Entonces, le dice: de ninguna manera. Para poder entender esta palabra, tenemos que saber qué es pecado. Porque si tú no sabes qué es pecado, quizás has escuchado a alguien hablar erróneamente o con definiciones de hombre acerca de algo espiritual. Quizás sí, quizás has escuchado la definición correcta, o quizás has leído en la misma palabra de Dios la definición correcta. En temas tan polémicos como este, me gusta definir con la misma palabra de Dios. La palabra define el pecado en diferentes estaciones, en diferentes pasajes, por diferentes apóstoles. Uno de ellos es: todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Otra definición que nos da la palabra es que la infracción de la ley de Dios, todo lo que infringe la ley de Dios es pecado. Muy bien, pero todavía estas definiciones son cuestionables. Pero hay una que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 5, que para mí es irrefutable. Porque no tiene que ver con una religión el tú aceptar esta definición del pecado. ¿Y cuál es? Toda injusticia es pecado. Lo voy a repetir. Primera de Juan, capítulo 5. Toda injusticia es pecado. Es decir, si tú haces algo que no es justo dentro del marco divino, es pecado. Por eso Jesús, sabiendo esto, le dice a los hombres: miren, en esto se resume toda la ley de Dios.
no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan a ti. Y hazle a los hombres así como tú quieres que los hombres hagan contigo. Como tú quieras que te traten, trata tú a los demás. Y yo defino esto como justicia. Este mandamiento, esta enseñanza que le da Jesús, yo la percibo y la identifico como justicia. ¿Y por qué modifiqué el título? Porque Dios nos llamó a una libertad recluida, a una libertad cercada. ¿Cercada por qué? Por Cristo Jesús. Por eso, cuando sigues indagando acerca del tema, la Biblia te dice, somos libres en Cristo. Somos libres en Cristo. Pero cuando sigues indagando en el tema, te dice aquí mismo donde estamos leyendo, que somos libres de la esclavitud del pecado y pasamos a ser siervos de justicia. En otra palabra, esclavos de la justicia. Es decir, que salimos de una esclavitud maligna y pasamos a una esclavitud benigna. ¿Se puede entender? Es decir, que fuimos diseñados para ser siervos de justicia, pero el pecado, Satanás, te hizo esclavo de la injusticia. Y nada más hay dos opciones, nada más hay dos caminos. Hay mucha gente que ve en este título y dicen, oigan, dije que a libertad lo llamó Dios. Pero esas son la gente que tienen más reglas y más cosas. ¿Y qué libertad es que ellos están hablando? Yo le digo, usted tiene razón. No es de una libertad que tú conoces. De la libertad que estamos hablando tú no la conoces. Porque el mismo que del quien tú eres esclavo no te permite conocer esta libertad. ¿Por qué? Porque quien te está esclavizando no le conviene que tú descubras la libertad que te libera de él que te está esclavizando. Quien te está esclavizando va a trabajar para que tú veas con malos ojos la libertad que te va a liberar de él. Y el pecado se defiende solo. Se lo voy a explicar. El pecado no necesita que Satanás lo ayude. Porque el pecado es como los vicios. Es una red que te atrapa. Si sale y hacemos encuesta en las calles de por qué no se convierten las personas a Cristo, te van a decir, no, lo que pasa es que yo tengo unos negocios por ahí que no puedo convertirme todavía. Y esos negocios es muy probable que tengan pecados ocultos. No, lo que pasa es que yo tengo ciertas relaciones que hasta que yo no ponga la cosa clara no puedo todavía. Y seguimos indagando y descubrimos más y más razones por la cual no quieren pasar a esta libertad. Pero cada una de esas razones nos confirman lo que la palabra de Dios nos está enseñando en esta noche, y es que son esclavos de ese enemigo que lo está venciendo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en 2 de Pedro, que también la vamos a leer, que todo aquel que es vencido por un enemigo se hace esclavo del que lo venció. Por eso el que roba quiere dejar de robar, pero no puede. ¿Por qué no puede? Porque el pecado del robo, el demonio del robo lo vence y lo hace esclavo de él cada día. Y aunque quiere salir, aunque quiere renunciar a esa vida, no puede porque es esclavo. Pero asimismo hay más enemigos que oprimen y cauterizan, lo encarcelan: la droga, el alcohol, la prostitución, los vicios, la mentira, el chisme, la contienda, los pleitos, la orgía, las traiciones y cosas semejantes a estas.
esclavizan a la humanidad. Y al final, detrás de todo, estos esclavistas, estos opresores, no quieren que nadie conozca la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad, según los apóstoles del Señor Jesucristo, es la que te hace libre. Alábalo quien pueda. Alábalo el que pueda. A mí no, a Él. ¿Qué dice la palabra de Dios según Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 34 en adelante? Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado es del pecado. Y el esclavo no quedará en la casa para siempre, el Hijo sí quedará para siempre. Así que, si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Antes de eso les dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo no sé cuánto quieren permanecer en la casa del Padre para siempre, pero solamente los hijos podrán permanecer, porque los esclavos del pecado no podrán permanecer. Por eso hay un alto precio para permanecer en el palacio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese alto precio es negarte a ti mismo. Ese alto precio es renunciar al pecado. Ese alto precio es renunciar a los gustos, a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a los deseos del mundo. Ese alto precio es tu sacrificar tu vida para Él, sin dañar nada, porque dentro del propósito de sus diseños para ti, si Él te diseñó un Salomón, tú vas a ser un Salomón. Pero si Él te diseñó un Mefiboset, tú vas a ser un Mefiboset. Lo que debemos es de aceptar nuestro diseño, porque todo se trata de un diseño. Todo se trata de un diseño. ¿Pero por qué? ¿Cómo así? Por ejemplo, aquí tengo un destornillador, ¿verdad? Este es un destornillador de tría. Ustedes saben los tornillitos cabeza de tría. Este destornillador, por su diseñador, fue creado con una función específica de apretar y de aflojar tornillos. Y no cualquier tornillo. Tornillo con cabeza de estrías. Esa es la función y el diseño de ese destornillador. Pero puede venir una mano maligna y cambiar el diseño de este destornillador y utilizarlo para otra cosa. Puede utilizarlo para abrir un cerrojo o algo y entrar a robar. No fue creado para eso, pero alguien lo esclavizó para hacer cosas malas. Pero puede venir esa mano maligna y utilizarlo para asesinar a alguien. No fue creado para eso, pero hay alguien que lo está manipulando y lo está utilizando para lo que no fue creado, y lo está haciendo su esclavo. Sin embargo, cuando viene la investigación y vienen los juicios, ya deja de ser un destornillador y pasa a ser una arma, una evidencia del crimen. Y nunca más nadie lo vuelve a utilizar para su función, sino que lo más posible es que pase a ser destruido, eliminado. Así también nosotros somos diseñados para ser siervos de justicia, pero alguien nos está esclavizando y lo está haciendo siervos de injusticia, esclavos de injusticia, y lo más probable es que pase a ser destruido.
¿Por qué? Porque no está cumpliendo tu función. No está siendo efectivo para los que te crearon. No está cumpliendo tu propósito en esta vida. Y yo meditando, investigando y estudiando este precioso evangelio, caí en el siglo XIX, cuando unos misioneros, él fue con su familia, con sus hijos, con sus niños, y le tocó una de las tribus más peligrosas. Ya en parte de la India estaba entrando el evangelio, se estaba aceptando, pero ahí todavía no. Y cuando él entra, el líder de la tribu empieza a escuchar los rumores de que se estaba hablando de un Dios nuevo. Para la India no es normal, creen en más de 2000 dioses. Para ellos eso, pero como que ese Dios como que no le caía bien. Y dijo, yo voy a ver si es verdad. Y lo agarran y lo secuestran. Y empiezan a cuestionarlo y le dice, niega a tu Dios. Niega ese tal Cristo. ¿Quién es ese? Niégalo. Y él le dijo, no puedo. No lo voy a hacer. Vamos a ver si es verdad. Mátenle el primer hijo. Se lo matan. Así de crueles son esas tribus. ¿Lo vas a negar? Y él le dijo, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Y cuando dice, es Cristo, mátenle los otros hijos que le quedan, mátenlo a todos. Delante de sus ojos, él viendo cómo le mataban sus hijos. Dime, ¿lo vas a negar? Todavía te queda la mujer. Le dice, no. La cruz está ante mí, no vuelvo atrás. ¿Qué es lo que tú dices? Que he decidido seguir a Cristo y el mundo atrás quedó. Maten a la mujer, a ver si es verdad. ¿Estás a tiempo todavía? Le dice, la cruz está ante mí y el mundo atrás quedó. Matan a la mujer en sus ojos. Y le dice, todavía falta tú, dime, ¿lo vas a negar? Y dice, he decidido seguir a Cristo. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. Y lo mataron a él también. Y pasó a ser un mártir del Señor Jesucristo. Él entendió su diseño en ese momento. Él entendió que no fue diseñado ni fue creado para predicarle a 20,000 y a 30,000 en un estadio. No, él entendió que fue diseñado y fue creado para sacrificar su vida para el Cordero. Mas sin embargo, el líder de la tribu no podía dormir, no entendía lo que estaba pasando y cómo fue eso y qué Dios es ese. Y ahí tuvo un encuentro con Cristo y se convirtió y dijo, yo quiero a ese Cristo por el que murieron ellos. Y toda la tribu se convirtió y vino un gran avivamiento. ¿Por qué? Porque él entendió su diseño. Él entendió que fue creado para apretar y aflojar tornillos hasta su vida útil. Yo no sé para qué tú fuiste creado. Yo no sé para qué tú fuiste diseñado. Pero sí sé que a libertad te llamó Dios en Cristo Jesús. A libertad de ser esclavo del pecado, de tener apego con este mundo. Y de esa gran historia nació ese himno que todos conocemos, que dice, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. La cruz está ante mí. Y el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si digo seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. La cruz está ante
en honor a esta historia fue creado ese himno. Este evangelio es precioso, es incorruptible y es sin mancha y solamente tiene una sola forma y una sola estructura. Un versículo muy contencioso en el marco teológico es Gálatas capítulo 5, verso 13. No quiero terminar la enseñanza sin hablar un poquito de estos debates teológicos. Y dice: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solamente, o sea, mayormente nada más utilizan la parte A. A libertad me llamó Dios. Pero si seguimos leyendo y nos ubicamos en el contexto bíblico, dice: solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. En este contexto, Pablo le habla a los Gálatas de libertad. Los Gálatas, un pueblo gentil, considerado pagano para los judíos, estaban siendo judaizados por judíos, valga la redundancia. Y había una disputa teológica de la circuncisión. Si usted se lee el capítulo completo lo va a entender. Y Pablo le dice: en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino una nueva creación. Y de esta libertad es que Pablo le está hablando. Y le dice: porque todo aquel que se circuncida por la ley se hace esclavo de la ley y tiene que cumplir cada uno de los mandamientos sin faltar uno de ellos. Así que ustedes, hermanos judíos, no le impongan cargas que ustedes mismos no pueden llevar a ellos. Déjenlo, porque en Cristo Jesús somos libres. Y él le dice: pero no utilicen esta libertad como ocasión para la carne. ¿Qué es utilizar esta libertad como ocasión para la carne? Empezar a hacer cosas pecaminosas, injustas, erróneas, antibíblicas, porque a libertad, a libertad me llamó Dios. No, el Señor te llamó a ser un siervo, y siervo viene del griego, que también significa esclavo. Por eso Pablo, entendiendo eso, dijo: soy esclavo suyo, soy esclavo de su amor. Aquí el mayor es el menor. Aquí las cosas pueden ser que sean al revés a como son en el mundo. ¿Por qué? Porque esto es divino y es espiritual. Ahora bien, grande es vuestro galardón, grande es vuestra recompensa. Me imagino que cuando allá se pase lista, como cantábamos ahorita, ese que se sacrificó, esa familia que se sacrificó en la India, van a recibir unas coronas doradas, van a recibir un nombre en una perla preciosa, un nuevo nombre, y tendrán vestiduras blancas. Y eso es tener los ojos puestos en Jesús. Eso es tener los ojos puestos en el reino de Dios. Eso es no tener apego a este mundo, el cual está en tiniebla. No es que vendas todo como el joven rico
que tenía ese apego. Eso fue exclusivo para él. Es que sepas que tu vida ya no es tuya. Es que entienda lo que significa. Ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Yo me imagino que ese hombre de rodillas y con ya los hijos muertos y su esposa muerta, dijo, ya sí tengo autoridad para decir, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Así de poderoso y así de fuerte es este evangelio. Cuando la palabra dice este evangelio es para valientes, te está hablando de cosas parecidas a esta. Y aunque a ti no te amenacen con matarte tu familia frente a tus ojos, pero a veces te tientan con cosas que tú no puedes resistir. Aunque a ti no te maten miembros de tu familia frente a tus ojos, pero sí te atacan por donde están tus debilidades, por causa del nombre de Cristo. Yo sé que a partir de hoy no vas a reaccionar igual. El apóstol Pedro le dice, inspirado por el Espíritu Santo, se van a encontrar, proféticamente hablando, se van a encontrar en diversas pruebas. Pero estén gozosos, porque la prueba produce paciencia. Y la prueba es para probar vuestra preciosa fe, la cual es más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, es probado con fuego. Asimismo, vuestra fe también tiene que ser probada con fuego. Yo no sé cuánto están pasando una prueba de fuego.